En la Cámara de Diputados se aprobó casi por unanimidad el presupuesto para 2015, con el voto de casi todos los legisladores en un mismo sentido. Este es el primer presupuesto después de la aprobación de las reformas estructurales, pero cuando comenzó a discutirse, cuando se aprobó primero la ley de ingresos, el contexto, tanto interno como externo, era distinto. Los precios del petróleo estaban cotizándose en otro nivel distinto al que finalmente había cuando se aprobó este presupuesto. Igualmente el tipo de cambio y las señales de debilitamiento de la economía mundial no eran iguales, eran mucho más menos fuertes que lo que finalmente se expresó a la hora de aprobar el presupuesto el pasado viernes. Sin embargo, la pregunta para nosotros sigue siendo la misma, independientemente de los cambios internos y externos en la situación económica, y es: ¿este presupuesto 2015 nos va a servir para reactivar la economía después de 2 años de crecimientos magros, por no decir mediocres? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos sobre el presupuesto, cuánto es lo que finalmente se aprobó, y algunos posicionamientos, también algunos rubros donde se va a dedicar, para regresar aquí al foro a tener nuestro debate de hoy. El presupuesto 2015 es el primero tras aprobarse las reformas estructurales para un año que el gobierno espera comenzar a ver resultados y retomar el crecimiento tras 2 años mediocres. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento mundial son débiles y la menor actividad económica global se refleja en la caída del precio del petróleo, cuya estimación es menor a lo que originalmente se pensaba obtener de este producto en el presupuesto. Casi por unanimidad, con 457 votos a favor, 10 en contra y una abstención, los parlamentarios avalaron una bolsa de gasto de 4.694.677.400.000 pesos, con una pequeña resignación de recursos. Del presupuesto 2015 preocupa sobre todo el nivel de endeudamiento, que según el sector privado y analistas muestran una peligrosa tendencia de incrementos hacia el futuro, aunque Hacienda asegura que está en márgenes manejables. ¿Servirá el presupuesto para reactivar el crecimiento? ¿Permitirá comenzar a concretar las reformas estructurales? ¿Es motivo de preocupación la deuda y la caída del precio del petróleo? ¿En qué se invertirían los recursos públicos? Posiciones. Número 1. Con recortes al gobierno federal y ampliaciones para las entidades federativas, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto. En total, los diputados reasignaron 65.832 millones de pesos, una cantidad mínima en el presupuesto 2015. Número 2. La Secretaría de Hacienda aseguró que el presupuesto está orientado a consolidar la implementación de las reformas estructurales del país. Los principales incrementos en 2015 están destinados al sistema carretero, la red ferroviaria, puertos marítimos estratégicos y al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Número 3. Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que el presupuesto establece un límite del 0.9% de gasto corriente, mientras que el gasto de inversión contempla un incremento del 26%. Número 4. Pese a los escándalos destapados este año por el tema de los moches, los diputados federales revivieron los fondos ligados a esta práctica en el presupuesto de egresos del 2015. Estamos arrancando Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a un tema que puede ser un poco árido en muchos momentos, como es el asunto del presupuesto, pero como usted sabe, lo que no se refleja de políticas en el presupuesto, francamente, no existe. Por eso es importante entrarle, a analizar, a desagregar y a ver, pues sobre todo, la pregunta que usted y yo nos hacemos cuando desde el viernes pasado los diputados, como le comentaba, prácticamente por unanimidad aprobaron el presupuesto para 2015. Y la pregunta es, bueno, ¿para qué nos va a servir? Y si en realidad va a ser suficiente los gastos ahí asignados para reactivar la economía después, usted lo sabe también bien, después de 2 años de, pues prácticamente un crecimiento poco menos que mediocre,
por no decir bastante magro. Y para entrarle a esta discusión me da mucho gusto, un especialista en esta materia, que es Héctor Villarreal. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. A Héctor ya lo conoce, él es el director del Centro de Investigaciones Presupuestarias. Económica y Presupuestaria, el CIEP. Ya ha estado con nosotros en otros programas, de hecho nos ha dado ahí buenos focalizaciones sobre dónde estar poniendo los ojos, porque en un presupuesto de esa magnitud perderse es muy fácil. Y a mí me gustaría comenzar, Héctor, por la pregunta más simple, que es la que hace un momento compartía con el auditorio, y es ¿para qué nos va a servir este presupuesto? Mira, el asunto es que este presupuesto, cuando llega el paquete económico a la Cámara, es un presupuesto que venía con muchas expectativas. Y la razón es, alguien lo bautizó por ahí, es el primer presupuesto post-reformas. Como una primera entrada, Pepe, lo que encontramos es altamente inercial, que a lo mejor no es novedad. Entonces tú puedes ver este reacomodo de rubros y la gran mayoría de los programas y de los rubros más importantes traen variaciones que andan rondando el 1%. Entonces, una primera entrada, y esto es importante, es un presupuesto que se parece mucho a lo que hemos venido en los últimos años. La segunda característica, pero aquí se mezcla el presupuesto con una parte de los ingresos, es que es un presupuesto que sigue apalancado de manera importante en deuda. Entonces, esas serían mis dos primeras aproximaciones. No, es cierto. Desde que se comenzó a discutir la ley de ingresos, se presentó como el primer presupuesto después de la aprobación de las reformas estructurales. De hecho, todavía acabo de ver por ahí algún comunicado de Hacienda donde destaca que el presupuesto, en este caso ya el de egresos, el segundo que se aprueba, tiene como destino poder consolidar las reformas estructurales, refiriéndose obviamente a la energética, a la educativa y a la de telecomunicaciones. Correcto. ¿Qué credibilidad te merece eso en función de lo que está aprobado en el presupuesto? O sea, ¿sí vamos a poder o no? Bueno, mira, yo creo que el gobierno quisiera hacer muchas cosas. Y déjame dar dos ejemplos muy concretos. En el paquete económico anterior se hablaba de un cambio profundo en la seguridad social. Incluso por ahí se filtró la idea de que estábamos hablando de ir a una seguridad social universal. Claro. Sin embargo, si tú te fijas, el paquete económico 2014 en términos de seguridad social, es básicamente igual que el paquete económico 2013. Se le cambiaron de nombres a unos programas, se puso otro paraguas, se reclasificaron cosas, pero en términos prácticos fue lo mismo. Llega este paquete económico y se habla de que el gasto social iba a recibir cambios muy importantes. Y fue como se acuñó este cambio de nombre que viene el Prospera. Bueno, hoy por hoy, el Prospera es básicamente lo mismo que Oportunidades. En presupuesto, en los programas que lo componen, en su estructura, habrá que ver si las reglas de operación, ahora que sean publicadas y todo, si pavimentan algún cambio por ahí, pero ahorita en primera instancia se ve lo mismo. Entonces, nosotros nos cuestionamos hasta dónde hay política pública diferente, partiendo de lo que tú decías al principio. Si estamos pensando que toda política pública lleva un presupuesto, pero si los presupuestos son más o menos iguales, pues uno tendería a pensar que la política pública es más o menos la misma. Y ahí hay un problema. A ver, acabo de leer una declaración que dio el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados la semana pasada, al calor de la aprobación del presupuesto el viernes, ¿no? Sí. Con casi por unanimidad además. Pero él decía, a ver, dentro de los logros que quería destacar del presupuesto era, logramos poner un límite al gasto corriente de, no puede ser mayor el aumento de 0.9. Y luego decía, y al mismo tiempo
logramos un incremento histórico de gasto de inversión, me parece que lo situaba cercano al 26%. ¿Es cierto? O sea, tienes ese nivel de incremento en el gasto de inversión, y ahí estamos hablando de lo que se vaya a destinar al aeropuerto, redes carreteras, el tren o los sistemas ferroviarios, puertos de altura, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, déjame agarrar la pregunta en dos partes. Primero, lo que tiene que ver con gasto corriente. Hay que arrastrar el lápiz y ver y revisar cada uno de los componentes, porque normalmente el gasto corriente es el gasto de operación, más sueldos y salarios y todo, entonces es transversal a todo el presupuesto. Ahora, es probable que sea cierto, pero es que en gran parte, Pepe, todo aumentó alrededor del 1%. Entonces, no, si me perdonas la frase, no tiene tanto chiste. Hay unos subrubros que sí, o sea, que sí se ve un esfuerzo de controlar gasto, de hacer unas cosas austeras, pero de repente tienes otros que se los comen. Dices, me ahorro un poco de dinero en esta parte del gasto corriente, pero llega a pensiones y se la come. Que eso hay que recordarlo. Entonces, a lo mejor en balance terminas quedando por el 1%, pero hay que recordar que veníamos de un presupuesto acolchonadísimo del año pasado. Entonces, yo creo que incluso dejando tantita grasita para eso. Ahora, lo del gasto en inversión depende cómo lo leas. Por ejemplo, al menos en términos de carreteras, hay una reducción con respecto al presupuesto anterior. Si metes ya los proyectos de inversión que vienen por las empresas productivas del Estado, sí hay un monto importante de inversión ahí financiado. O sea, del dinero que se le va a meter, por ejemplo, a Pemex para modernizar y dejarla lista para, digamos, competir con la apertura, a la CFE. A CFE, y hay medio punto del PIB más que no viene muy bien especificado, que se llaman proyectos estratégicos. Entonces, si consideras todo eso, bueno, ahí hay una inversión importante, habrá que ver de qué se trata. O sea que entonces sí, donde va a haber un incremento, digamos que en los gastos de inversiones, en CFE, en Pemex, en Pemex ya venía con una inversión, pues sí viene un presupuesto para el aeropuerto, pero todavía es muy poquito. Todavía es muy poquito. Hay, sin embargo, medio punto del PIB, insisto, que le llaman proyectos estratégicos o una cosa por el estilo. Pero es altísimo, medio punto del PIB no es cualquier cosa, ¿no? No lo es, pero habrá que ver para qué se usa. Pero está súper discrecional. Aparentemente sí. Digo, habrá que revisar todos los anexos, pero en primer saque pareciera un gasto muy discrecional. Ahora, Héctor, ¿esto nos va a servir para crecer? Están hablando, no han modificado aún los pronósticos de crecimiento, como ha sucedido en los últimos 2 años. Llegar a, Hacienda estaba planeando para el próximo año 3.7%. ¿Tú crees que podamos llegar con este presupuesto a 3.7%? ¿O hay otros factores que tienen que incidir para realmente reactivar la economía de esta manera? Mira, la pregunta es muy buena. Si pensamos que tú traes una política fiscal tan activa, que estás jugando con un déficit que en términos, o sea, prácticos, es cercano al 4%, pues uno pensaría que va a haber una economía muy estimulada. Entonces, como que eso sí te debe de ayudar a crecer, sujeto a que estemos por abajo de nuestro nivel potencial y todo, porque alguien argumentaría por ahí, bueno, venimos de otro año de mucho déficit y sin embargo, pues el crecimiento fue no tan bueno como se esperaba, para decirlo de manera tendra. Estamos en Opiniones Encontradas y se incorpora con nosotros Mariana Campos de México Evalúa. Mariana, gracias por llegar. Buenas noches, mucho gusto. Otra manifestación, como usted sabe, generalmente es que se produce en esta zona detenida. Estamos hablando también con Héctor Villarreal, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias. Ahora sí lo dije bien. Mariana, ¿sirve este presupuesto para crecer al 3.7% como prometió Hacienda o no? Mira, yo creo que el presupuesto no creo que sea una herramienta realmente para detonar crecimiento en México, ¿no? Y lo digo sinceramente. O ya no. Yo creo que a lo mejor fue. Yo creo que ya lleva tiempo no siéndolo. Es clarísimo en el tema de infraestructura que tenemos muchísima ineficiencia en los proyectos de infraestructura. O sea, las propias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación nos dicen
la verdad, indicadores de cómo se atrasan estos proyectos, de cómo no dan los resultados esperados. Muchas veces cogen proyectos que no deberían ser. Sin embargo, bueno, no sé ahora con la reforma energética la cantidad de dinero que puede entrar a México en esos términos, ¿no? Pero eso es por otro lado, pero ¿no? eso es por otro lado, o sea, eso sí podría detonar el crecimiento. No lo sé, yo creo que todavía hay que desarrollar mucho la parte institucional para recibir esas inversiones. Yo creo que yo no pensaría que fueran este año, pero veamos qué pasa en 2015. Un poco más escéptica, porque Héctor veía, digamos, que el déficit le parecía que sí podía ser, o sea, es tan abultado, si te entendí, que sí pudiera ser un factor, pues, de inyectar liquidez en la economía. Yo creo que vas a tener mucho dinero en la economía, Ajá. que eso probablemente te genere un crecimiento de corto plazo. Ahora, hay un problema, y no sé si es lo que tenía en mente Mariana, no le quiero poner palabras, de que traemos gasto de poca calidad. O sea, hay un montón de programas que son inerciales, que vienen de hace 20, 30 años, que no están evaluados. Entonces, ¿hasta dónde ayudan a políticas públicas que eventualmente te hagan una vertebración, que te permitan crecimiento económico? Pues probablemente ahí hay una gran ausencia. Hay otra cosa que parece que les preocupa a ambos, y de hecho es un asunto amplio, y es si el presupuesto es realista y sostenible, sobre todo por el tema del déficit. Hacienda dice que no hay problema, dice que todavía está dentro de los márgenes manejables. Héctor ve en eso incluso una posibilidad de inyectar el dinero. ¿Cómo lo ves? No, a mí me parece que estamos en un momento de pensarlo. Es decir, si la deuda acumulada todavía no llega a ser tan grande, estamos en alrededor de 42 puntos del PIB, me parece que ya es momento de empezar a pensar. Y veo lo siguiente. En primer lugar, no queda claro si el endeudamiento adicional va a un gasto de calidad o no va a un gasto de calidad. O sea, yo creo que si te endeudas para invertir y para que esa inversión en algún momento genere mayor crecimiento a México o incluso mayor desarrollo social en términos de capital humano y todo eso, bueno, sería una buena inversión. Pero hasta el momento no tenemos información en el presupuesto que nos permita decir exactamente a dónde se destina la deuda. O sea, no me queda claro que nos estemos endeudando por un mejor gasto. Eso está por ver si está digamos, se tiene que rendir cuentas al respecto y no se hace. Pero viste lo que decía Héctor, trae cerca de medio punto del PIB en proyectos especiales estratégicos que no sabe qué son. ¿Sí ya detectaste también esa partida? Sí, traemos... bueno, y no solo eso, o sea, también pensar que el presupuesto aprobado no necesariamente va a ser el que se va a ejercer. Entonces, también independientemente de lo que se apruebe, ese dinero puede adecuarse a lo largo del ejercicio. O sea, el Ejecutivo tiene enormes facultades para cambiar lo aprobado. Entonces, la verdad es que tenemos que ver cómo va el ejercicio en la práctica, lo que se ejerce y en dónde se ejerce, para que podamos decir algo, porque sí, el Ejecutivo tiene unas facultades muy, muy amplias para modificar el presupuesto aprobado. O sea, aunque te digan que se va a aprobar para esto, no necesariamente va a pasar. Se va a usar para aquello. No necesariamente. Pero No, mira. ¿y cómo entiendes, Héctor, pues prácticamente unanimidad a la hora de aprobarlo? Ahorita voy. Nada más quisiera hacer una puntualización con respecto al déficit. Yo creo que aquí hay que distinguir nivel de deuda versus tendencia. Probablemente tenemos un nivel de deuda que te dirían, para una economía como la mexicana todavía se puede manejar. Hoy, 42%. 42, que va a cerrar el próximo año a 44. Con el simulador fiscal de CIEP nosotros traemos proyecciones que cierra el sexenio por ahí de 50-51. El problema es que esta tendencia no es sostenible, y la forma en que se hace la presupuestación está bietápica, donde tú primero llegas a un techo del presupuesto y después cómo te lo gastas. O sea, no podemos estar aguantando, Pepe, este tipo de déficits muchos años. Al rato los riesgos país nos van a subir. El servicio de la deuda, que ya ahora es ahorita 10% del presupuesto, si te llega un recorte de liquidez a nivel internacional y todo, se puede poner peligroso. O no estamos, y quiero decir, no estamos hablando de una crisis macroeconómica, no, estamos hablando de un problema fiscal. Lo que encontramos ahorita es un gobierno que está muy amarrado de manos. Lo que te comentaba, quisiera hacer una serie de cosas y no las puede hacer porque no se está atreviendo a reconfigurar toda esta parte del gasto que no sabemos para qué sirve. Unanimidad. Y yo creo que aquí está muy interesante el libro que presentó Luis Carlos Ugalde, no sé si lo conocías, Sí. donde habla precisamente de los precios de los consensos. Parece que con estas bolsas muy chiquitas estamos logrando que nuestros diputados
no protesten gran cosa. Bolsas muy chiquitas, porque, a ver, ese es otro de los temas que yo estaba viendo. Que empieza a crecer la bolsa chiquita. No, pero incluso fondos que estuvieron vinculados a estos escándalos sobre los moches, los famosos moches de todos los partidos, pero quien los hizo famosos fue el PAN, que volvieron a recuperarse y otra vez están en funcionamiento. No los moches, sino los fondos. Sí, totalmente. Cuéntame tú. Sí, bueno, estos fondos vienen digamos, están en un cajón de gasto que se conoce como el ramo 23. Es un ramo discrecional. Y lo digo así en toda la extensión de la palabra porque no está regulado, o sea, no tiene identidad jurídica ese ramo. A diferencia, por ejemplo, el ramo 33, que ya en algún momento escandalizaba a los especialistas porque a pesar de estar regulado con la Ley de Coordinación Fiscal, esta ley tiene muchas deficiencias en términos de rendición de cuentas. Bueno, ahora nos encontramos en un caso mucho peor, que es el ramo 23, el cual no se encuentra en ninguna ley y no existen a nivel leyes. Tiene fondos con algunos lineamientos, no todos los fondos tienen lineamientos. Vemos nosotros virajes extravagantes en algunos fondos, es decir, se aprueba un monto, en 2013 se aprobó un monto de 2.800 millones de pesos en el programa de subsidios, programas regionales, y terminó ejerciendo más de 35.000 millones, ¿no? Es lo que yo considero que es un viraje extravagante. Y en contraste con este ejercicio, en la cuenta pública te describen en 3 líneas que bueno, fue para un programa de aceleración económico y punto, sin conocer cuáles los beneficiarios, en fin, conocer el diseño de este programa. No está evaluado el programa y entonces sí nos parece que es peligroso que teniendo gasto federalizado que ha sido continuamente observado por la Auditoría Superior de la Federación, mira, de la historia de la auditoría, desde el año 2000 a 2012, el 70% de sus observaciones graves están en el ejercicio del ramo 23 y el 33. Entonces, con esa situación y teniéndolo desregulado, con estos rumores y suspicacias sobre los moches, yo creo que tendríamos que ya hacer algo con ese ramo. ¿Ese es el precio de la negociación política a la que te referías? Sí, claro, y tendríamos que ponernos y tendríamos que cuestionarnos hasta dónde le toca a un diputado decir dónde se pavimenta o no, cosas de ese tipo, se pone un puente o no. Yo creo que no es el espíritu de la ley cuando dice que la Cámara de Diputados decide el presupuesto. Ahí mezclas funciones entre legislativo y ejecutivo que en una reforma fiscal a la que tenemos que ir se tienen que acotar potestades. A mí me gustaría decir algo, a mí me parece un punto muy importante y todo eso porque, ¿la reforma fiscal? Creo que no, en lo que está comentando Héctor, sí. Yo creo que estoy de acuerdo en ese punto de vista en el corto plazo, pero a mí me parece que sí la aspiración de México debiera ser, como pasó en otros países, desarrollar un poder legislativo, una Cámara de Diputados que tenga todo el rigor, digamos, técnico, tenga un auxilio técnico real, con un cuerpo técnico que le permita hacer un contrapeso y que sí pudiera decidir aspectos de a dónde va el dinero. O sea, yo creo que finalmente son los representantes de los ciudadanos y ese dinero es nuestro. Ahora, actualmente no tienen esa capacidad técnico y están tomando decisiones sin esa capacidad. Pero yo sí creo que a futuro tendremos que tener esa visión y me parece que parte de por qué no está haciendo su papel el Congreso, además de lo que se está comentando aquí con este tipo de arreglos, yo creo que sí tenemos que revisar la legislación en donde no le damos ninguna potestad al Congreso durante el ejercicio. O sea, el Congreso no tiene realmente la normatividad, potestad de controlar. Negociación por un lado, pero también falta de facultades por otro. Voy a la recta final y una pregunta para los dos. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es la reforma fiscal, que en muchos casos ha levantado incluso irritación, en otros casos no. Pero, a ver, ¿esta reforma fiscal va a servir para el presupuesto 2015 para cubrir los ingresos que se nos caigan por otros lados o vamos para otra reforma fiscal, Héctor? Tenemos que ir a otra reforma fiscal, eso es muy claro. O gastar menos, eso es lo más complicado. Bueno, lo que pasa es que la reforma fiscal real te va a tener que revisar las 3 grandes partes. ¿Cómo están los ingresos federales? La reforma pasada nos dio 1.5 puntos del PIB. O sea, no fue esa reforma de generaciones que se esperaba. Se tiene que revisar gasto a fondo y se tiene que discutir criterios de deuda, que es la relación de incidencia entre diferentes generaciones, Pepe. Si no lo hacemos, esto va a quedar trucado y es llamar a problemas a la vuelta del esquina. Y te estás refiriendo a todos los niveles de gobierno. Por supuesto. Porque buena parte de 10 niveles de deuda, pues ahí están los estados y municipios. Y hay una gran ausencia de los gobiernos subnacionales en una reforma a fondo. El tipo de recaudación que traen ahorita y la perversidad con los ramos y el gasto federalizado nos está llevando a los problemas que vemos. Mariana, cierro contigo. Me parece... ¿Otra reforma fiscal? ¿Vas a luchar por ella?
Me parece que tenemos que también revisar muchísimo el gasto. O sea, es un hecho que necesitamos resolver el tema de los ingresos petroleros. Es una economía la del gobierno, es decir, las finanzas públicas están petrolizadas, lo tenemos que aceptar. Tenemos que ver cómo se va a resolver eso. Pero me parece que cualquier reforma fiscal tendría que empezar por la revisión del gasto público. Sin duda, no es de calidad, no tiene los controles adecuados y el juego que hay entre gobiernos locales y la federación con todo el gasto federalizado verdaderamente no está promoviendo un buen gasto. Entonces yo estaría completamente en contra de una reforma fiscal que no comience por revisar eso. Se nos fue el tiempo, pero muchas gracias a los dos. Gracias por el esfuerzo de llegar hasta acá con marchas y etcétera, etcétera. Muchas gracias. Héctor Villarreal, director ejecutivo del CIEP, y Mariana Campos de México Evalúa. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.